Dicen que hay quienes nunca se retiran del fútbol, y es que aunque la vida de un futbolista profesional es realmente corta, muchos buscan seguir ligados de manera directa al deporte que tanto aman, y por ello tenemos a tantos entrenadores con pasado como jugador, y sin duda el sueño de muchos de ellos es poder dirigir a los equipos donde más felices fueron, y ejemplos de ellos hay de sobra. Yo soy Borges Salceo, y hoy en Caliente.mx traigo para ustedes exjugadores que dirigieron al club donde más brillaron como jugador. Juan Reynoso con Cruz Azul. El peruano arribó a nuestro país en 1994, procedente del Universitario de Deportes. En ese momento el zaguero tenía 25 años de edad y llegaba como refuerzo estelar de Cruz Azul, que seguía luchando por romper su sequía de años sin título. Y la realidad es que cuando llegó a su calidad aportó muchísimo a la máquina, que conquistó 2 veces la Conca Champions, una Copa México y desde luego el título de Liga de 1997, con un Reynoso fungiendo como uno de los capitanes del equipo. Para un extranjero, la verdad que venir a un país que juegues y lograr un título en estas condiciones creo que es meritorio. En total, Juan estuvo 8 temporadas con Cruz Azul, en las que disputó 294 juegos. Sin embargo, su historia con la máquina no terminaría ahí, y en 2021 regresó al club de sus amores, pero ahora en una función muy distinta, como entrenador, que además del entorno turbio en el que el peruano llegó, y aunque al principio muchos aficionados dudaban de si era la mejor opción, terminó consiguiendo la hazaña de romper la sequía de más de 21 años sin ser campeones de liga, coronando un torneo histórico con 14 victorias consecutivas y un récord de puntos de liga, siendo el mejor torneo corto en la historia de la máquina. La verdad, ni el mejor guionista nos podía vender esta realidad. Y más aún con las bajas, con las carencias en cuanto a tiempo, entrenamiento, que los muchachos se planten hoy como se plantaron, con el calor, etcétera, me habla que estamos en buen camino. Carlos Reynoso con el América. El maestro fue contratado por el América en el ya lejano 1970, cuando era considerado uno de los mejores delanteros de la liga chilena. Carlos desde su llegada mostró su calidad y se fajó como el mejor extranjero en la historia del club más ganador de México, pues en total jugó 9 años con la camiseta azul crema, en los que levantó 6 títulos, 2 ligas, un campeón de campeones, una Copa México, una CONCACAF y una Copa Interamericana, disputando 364 partidos y anotando 95 goles. Intenta hacer la jugada Reynoso, adelanta, allá ve el chileno perseguido por el brasileño, sigue Carlos Reynoso, se mete al área, se lleva Calderón, dispara. Como entrenador debutó en el 81, dirigiendo precisamente al club de sus amores. En total el maestro tuvo 3 etapas distintas al frente de las Águilas, en las cuales conquistó un título más de liga, pero quizá el más importante en la historia del América, pues con Reynoso en el banquillo, le ganaron la final del siglo al Guadalajara. Jugaba Fuentes, está aquí de visita en este doctor Armando Manso, ¿qué significa este título para el América? Pues ya creo que... ¿Por qué jugamos? Por la afición, por la gloria, Por la camiseta. Por el equipo. por la grandeza, por la historia. Caliente.mx, la casa del fútbol mexicano. Tigres con Guido Pizarro. Guido llegó a México en el 2013 procedente de Lanús, el club con el que debutó profesionalmente y jugó 4 temporadas. Cuando el mediocampista argentino arribó a nuestro país, jamás se imaginó que llegaba a convertirse en leyenda de los Tigres, pues literalmente es el 4º jugador con más partidos vistiendo la camiseta universitaria. En total disputó 11 temporadas con los regios, conquistando 9 títulos oficiales, como lo fueron 4 ligas, 3 campeón de campeones, una Copa MX y una Conca Champions, siendo una de las máximas leyendas de la historia del club. Los Tigres de Nuevo León son campeones del fútbol mexicano. Y su incursión en la dirección técnica se acaba de dar hace apenas un par de meses, de manera un tanto intempestiva, pues apenas el 2 de marzo de este año fue presentado como nuevo entrenador de Tigres tras la salida de Paunovic. Su debut lo hizo en la jornada 11 venciendo al Querétaro, y aunque a la fecha de publicado el video todavía no sabemos cómo terminó su primer torneo, es un hecho que clasificó a los Tigres a la liguilla directa como 5º lugar general, además de que accedió a las semifinales de la CONCACAF, por lo que del principio parece ser muy prometedor en esta nueva etapa de Pizarro. Hugo Sánchez con Pumas. Surgido de la cantera de los Pumas, Hugo Sánchez es muy probablemente el mejor talento que ha visto nacer México. Y es que el macho llegó a la escuelita de los Pumas desde que tenía solo 11 años e hizo todo el proceso de formación hasta que en 1976, con solo 18 años, logró debutar en la primera división. En total con la camiseta universitaria, Hugo disputó 200 partidos y marcó la increíble cantidad de 104 goles en un lapso de 5 temporadas, antes de irse a España a hacer historia. Además, el Penta Pichichi también dejó grabado su nombre con letras de oro con el club, pues ganó 2 ligas en las temporadas 77 y 81. Sumadas a una Copa Interamericana y una CONCACAF, títulos que si hoy en día analizas han sido bastante para lo que actualmente gana Pumas. El segundo título que obtiene este equipo de los Pumas de la universidad. Vamos a tratar de platicar también con algunos de los jugadores del equipo
En el año 2000, Hugo tuvo su primera experiencia como entrenador, siendo precisamente el club de sus amores quien le brindó la oportunidad. El macho llegaba con nula experiencia en el banquillo, pero lo que estaba a punto de hacer sin duda sería histórico. Sin embargo, las cosas fueron complicadas al inicio, pues a los 6 meses al frente del equipo, este renunció por diferencias con la directiva. Sin embargo, para el invierno 2001, lo recontrataron, y allí empezó el verdadero proceso que terminó en el primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos, pues el 2004 fue solo de Pumas, ganando los torneos clausura y apertura, además del campeón de campeones, y obviamente mencionar el trofeo que le ganaron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pumas fue el primer bicampeón. Bueno, pues agradezco eso, me hicieron caso y pues queda para la historia. Creo que esa etapa es una etapa dorada de Pumas. Antonio Mohamed con Rayados. El turco llegó a Monterrey por primera vez en el 98. Su etapa fue corta, pues apenas estuvo 2 años con la pandilla, pero ese tiempo fue suficiente para que los Rayados se quedaran de forma permanente en su corazón, pues honestamente no le fue nada bien. Y es que para poner en contexto, hay que situarnos en la época. En aquel momento la prioridad de Monterrey era la permanencia, no luchar por el título, y en ese sentido el turco fue fundamental para que el equipo siguiera en primera división. En ese periodo que vistió los colores de los Rayados, disputó 59 juegos, marcó 13 goles y puso 15 asistencias. Mohamed va solo frente al arquero. Mohamed cruza. Sin embargo, la historia de Mohamed y Rayados no terminó en el 2000, pues ya en su faceta como entrenador, regresó en la Sultana del Norte en el 2015. En ese momento, Tony ya era un entrenador respetable en la liga, pues venía de ser campeón con el América y había ganado otro título con Xolos, por lo que las expectativas eran altas, y en su primera etapa con la pandilla conquistó una copa, aunque no pudo conseguir la ansiada liga que tanto quería. Sin embargo, en 2019 regresó para una revancha prácticamente inmediata, y ahora sí conquistó lo que tanto quería. Ganó una liga ni más ni menos que el América, y levantó otra Copa MX, dejando ahora sí grabado su nombre con letras de oro en la historia de Monterrey. Monterrey le regala a su público una victoria para la historia. Grandes entrenadores de la liga. También me da gusto por Aldo, nuestro compañero Aldo de Nigris, que se integra al cuerpo técnico. Dime lo que opinas de todos estos que mencionamos. ¿Cuál crees que fue el más exitoso? Déjalo acá abajito y no olvides suscribirte a este canal, caliente.mx, para que no te pierdas. Más acción, más diversión.